Amén. Amén, mis amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos en esta noche preciosa. Amén. Vamos a estar compartiendo un pasaje de la palabra de Dios donde tenemos una enseñanza pero de mucha importancia para el día de hoy. Primero que todo, antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración delante de Dios, porque todas las cosas que se comienzan con una oración, Dios está ahí para proveer bendición para todos. Amén. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, Dios misericordioso y amoroso, gracias te damos, Dios, en este día. Gracias que nos da el privilegio de poder compartir tu palabra, mi Dios, por este canal, con todos mis hermanos, con todos mis amigos, con todos los que ponen atención a la palabra de Dios. En este momento te pido, Señor, que tú nos bendiga, que tú, Señor, nos llene de tu gracia, que tu poder y tu gloria sea sobre cada uno de nosotros, que estas palabras, Señor, que van a ser dichas, oh Dios, vengan, Dios mío, inspiradas por ti, Padre, inspiradas para enseñar, para bendecir, para instruir, para corregir, Señor, para sanar, para bendecir, Dios mío, a todos los que prestemos atención a tu palabra que he dicha en esta noche. En el nombre de Cristo, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a estar viendo este momento. Amén. Este momento vamos a estar viendo la palabra llevada a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, del 1 al 7. Amén. Vamos a considerar estas enseñanzas de la palabra del Señor. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, aleluya, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Alabado sea Dios. Qué enseñanza tan preciosa, qué llamamiento tan grande, qué exhortación y qué reconocimiento tan maravilloso hace Dios a esta congregación de Éfeso. Y es que, mis hermanos, aquí entramos nosotros en la primera de 7 iglesias, amén, que son las famosas 7 iglesias apocalípticas. En este caso, mis amados hermanos, para el tiempo cuando ocurrió esta revelación que Dios le dio al apóstol Juan, amén, estando él allá en Patmos, y estaba allí desterrado por causa del testimonio de Jesucristo. Aleluya. Pero para ese tiempo, aún todavía, hablemos de los años 90 y tanto, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, era considerada la iglesia más grande que había en la cristiandad. Amén. Pudiéramos decir que era la iglesia más bendecida, porque allí había un número grande de gente que había creído en Cristo, que habían dado sus vidas al Señor, que habían cambiado sus corazones del mundo de los ídolos, ¿a quién? Al Dios vivo.
su fe la habían puesto en el Dios vivo. Era una iglesia próspera, era una iglesia capaz, era una iglesia que no solamente numéricamente, sino que teológicamente, en el sentido de la preparación, del conocimiento, de la palabra de Dios, esta era una iglesia bien instruida, hermanos. Amén. Dice, muchos estudiosos, amén, del Apocalipsis, están de acuerdo de que estas iglesias, es decir, las 7, no solo son históricas, sino representativas de toda la cristiandad en todas las épocas hasta el momento del arrebatamiento. Quiere decir que con esta iglesia se inicia un estudio especial de las 7 iglesias que son representativas. No solamente existieron en aquel tiempo en lo que hoy se llama Turquía, que antes se le llamaba Asia Menor, amén, que era una región provincial de Roma, amén, sino que es decir que también esas iglesias, aparte de que existieron, que estaban ahí, que fueron vivas iglesias, también tienen una parte simbólica, representativa. ¿Por qué? Porque según los que han estudiado y observado y dedicado tanto tiempo al estudio de este libro, del libro del Apocalipsis, han llegado a la conclusión de que estas iglesias representaban a toda la cristiandad, a todas las iglesias del mundo, amén, en las diferentes épocas de la era cristiana. Es decir, que han pasado 2000 años de era cristiana y estamos viendo nosotros que en esos 2000 años pues han ocurrido cosas que fueron previstas prácticamente, que se vivieron en esas iglesias, en una de ellas. En cada época se vivió una de ellas. Eso es lo que quiere decirnos todo esto. Así que no solamente su importancia es por la parte histórica, sino también por la parte simbólica, por la parte representativa, por la parte que, bueno, que explica lo que iba a ser el cristianismo a través de los años. Así que esta fue una de esas iglesias que representó en este caso la primera época del cristianismo. Amén. Dice en el versículo 1, aunque el mensaje está dirigido en este punto al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia, al obispo o al principal de la iglesia, al responsable de la iglesia. Amén. Sin embargo, ya sabemos que es un mensaje a toda la congregación. La congregación entera pues recibió el mensaje de admiración, de apoyo, el mensaje de reconocimiento. Fue no solamente para el pastor, también fue para toda la congregación. Y digamos ahí también, hermanos, que también la parte donde se le hace un requisito, donde se le hace ya no un reconocimiento, sino una exhortación al arrepentimiento, es también a toda la iglesia, porque toda la iglesia andaba al unísono. O sea que esta iglesia tenía una cualidad muy bonita, muy interesante, y es que esta iglesia tenía, amén, coinonía. Es decir, lo que hacía el pastor lo hacía la iglesia, y lo que hacía la iglesia lo hacía el pastor, y todos iban al unísono, que no andaba uno por una línea y otro por otra, no, todos iban por el mismo camino. Amén. La iglesia de Cristo debe ser así. La iglesia de Cristo debe andar el pastor con su iglesia, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero la iglesia también con el pastor.
Amén. O sea, andar de acuerdo. Y como dice la Biblia, no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, aquí que encontramos, hermano, dice ese verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ya le describía que Éfeso, pues, fue una ciudad que tuvo un privilegio lindo, amén. Y por este tiempo que estamos hablando, por los 90 y tantos, amén, encontramos a una iglesia sólida, una iglesia altamente bendecida, porque les dije que se había convertido de los ídolos a la luz de Cristo. Amén. Y el ídolo principal de esta congregación, pues, era la adoración a la diosa Diana, que así se llamaba. Amén, aquella diosa, bendito sea Dios, también se le llamaba Artemisa, dependiendo en el idioma en que se tratara, pero fue muy conocida con ese nombre, la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Era una verdadera prostituta, porque para ellos la prostitución, antes de conocer a Cristo, la prostitución no era nada para ellos, era algo común y corriente y que no era algo vergonzoso, como en este día que ya nuestros cánones morales, pues nos prohíben todas estas cosas por la palabra de Dios. Ya sabemos lo que todo esto implica, que es un desagrado a Dios completamente. Amén. Así que en ese momento esta iglesia pues recibe de parte de Dios todo este mensaje, pero verla anteriormente era un pueblo, Éfeso era un pueblo completamente perdido. Allí el templo de Diana, como les dije, pues fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es decir, que aquello era una ciudad famosa, porque es más, según los historiadores, en ese lugar, pues diariamente podían haber 1000 prostitutas ejerciendo la prostitución gratuitamente en ese lugar, porque eso era parte del servicio que ellos le daban a Dios. A usted, a mí se nos hace difícil hoy en día entender todo esto, pero a los dioses que ellos adoraban, lo adoraban de esa manera, teniendo relaciones sexuales, haciendo orgías, haciendo cosas que solamente a la carne le agradan, porque estaban bajo la perdición y bajo la influencia diabólica completamente. Y entonces eso era lo que ellos entendían. Cuando el apóstol Pablo llegó a ese lugar y predicó el evangelio de Cristo, el evangelio de santidad, el evangelio de liberación, el evangelio de poder, el evangelio de la gloria de Dios, nosotros encontramos, hermanos, que en el libro de los Hechos se describe, amén, cómo esta gente, pues, estas personas, pues, se convierten de ese mundo al mundo de la fe en Cristo Jesús y reciben, pues, esa luz, y es algo que cambió completamente, hermanos. En ese lugar, pues, las autoridades quisieron moverse y hacer cosas en contra del evangelio, y lo hicieron incluso en contra de los apóstoles. Amén, porque ya los negocios que se hacían con la religión no le funcionaban. Amén. Sin embargo, encontramos que Dios le dio una victoria sumamente grande, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, dice la Biblia, ahí abunda la gracia, sobreabunda la gracia. Es decir, que la gracia de Dios se sobrepone mucho más arriba de lo que es el pecado. Amén. Y de esta manera, pues, esto fue una bendición grande en ese lugar. Pues ya sabemos que en ese Éfeso, pues, los hermanos predicaron, el apóstol Pablo, Timoteo, Tíquico, etcétera, y otros más. Y ya después, muchos años después de Timoteo, de Pablo, de esos hombres que abrieron esa iglesia, amén, encontramos que allí fue a parar el apóstol Juan. Y era en ese tiempo, en la época de Juan, cuando precisamente se dio ese fenómeno grandioso, glorioso, en que Dios trajo esa revelación acerca de esta iglesia y otras más. Bien,
Hay muchas historias y es mucho lo que se puede hablar de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene una historia extraordinaria de muchísimas más cosas de las que nosotros conocemos. Incluso la historia cuenta, y eso Ireneo lo cuenta con mucha claridad y lo detalla en sus libros. Amén. Que encontramos que allí vivió María, que ahí vivió, amén, que ahí vivieron muchos santos que se fueron a vivir a ese lugar, pasar sus últimos años en ese sitio. Es un lugar de grandes bendiciones, que ahora no nos da el tiempo, pero por ejemplo en Hechos capítulo 20 se narra cuando Pablo llama a todos los ministros de allí, de esa iglesia de Éfeso, amén, y lo lleva, amén, a hacer una cantidad de exhortaciones de qué iba a pasar, y da una cantidad de profecías que se iban a cumplir más adelante y que se cumplieron también, amén, en ese lugar. Bendito sea Dios para siempre. Y entre tantas cosas que se enseñan de esa iglesia, pues encontramos también el libro a los Efesios, amén, que es una obra maestra de teología que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era el pastor por aquellos días de esa congregación. Amén. Y hay una cantidad de informaciones, de literaturas que tenemos de esa iglesia. Por ejemplo, ya sabemos que Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan, el apóstol Juan lo instruyó, le enseñó, y aunque era en Esmirna, amén, que estaban ahí cerquita de la misma región, amén, Policarpo estuvo pastoreando muchos años hasta su martirio, amén, en que pues partió con el Señor, pero sin embargo Ireneo fue un discípulo de Policarpo, y entonces Ireneo se encargó de escribir muchos libros. A Ireneo lo mandaron después a que trabajara en la iglesia de Lyon, en Francia, y él se ocupó y llegó a cargo a ocupar incluso la primera administración, la principal posición en el obispado allá en Lyon, que ahora se llama Francia, amén, pero en ese tiempo todo eso era de Roma. Y ya sabemos que este hombre pues escribió varios libros y nos dejó muchas informaciones sobre las cosas que pasaron. Entre ellas se menciona mucho aquí a esa iglesia, la iglesia de Éfeso, y muchos autores más después de él también en aquellos tiempos, amén, también escribieron sobre esa iglesia. Quiere decir que hay muchísima documentación, aparte de lo que la Biblia nos registra, que es mucho lo que la Biblia registra, tanto en el libro de Apocalipsis, esta misma obra, como también en el libro de los Efesios, como también en el libro de los Hechos. Pues todos estos libros narran y nos enseñan cosas maravillosas que son de mucho valor para nosotros, para nuestra fe hoy en día. Amén. Porque nuestra fe se apoya también en hechos, acontecimientos y cosas maravillosas que son tangibles, que estuvieron ahí, que ocurrieron y que están documentadas. Nuestra fe no está puesta así en algo que no tiene base. Nuestra fe es una fe, ok, la fe no tiene que tener base más que de fe, pero también tenemos todos esos documentos históricos, escritos, narrados, y que son registros que están allí comprobados. Amén. Bien, entonces decía que esta iglesia, pues en Éfeso, pues ahí pasaron tantas cosas grandes que ocurrieron y que, bueno, son de bendición. Pero dice aquí que el mismo Señor, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, aleluya, dice esto, dice: yo conozco tus obras, porque Cristo conoce todas nuestras obras. De ahí que dice la Biblia que es necesario que todos nosotros comparezcamos un día ante el tribunal de Cristo
para que cada uno dé cuenta delante del Señor de todo lo que hizo mientras estabas en el cuerpo. Amén. De todas nuestras obras. Vamos a darle cuenta a Dios un día. Amén. Dice que sean buenas o sean malas. El Señor va a llamarnos a cuenta por todo lo que hacemos. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que encontramos, hermanos, que esta iglesia tenía el maravilloso don del discernimiento. Sabía probar a los que se dicen ser creyentes, a los que se dicen ser buenos siendo malos, porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Por sus frutos se conocen los árboles, hermanos. Y aquí estamos nosotros, entonces, amén, que tenemos ese cuidado permanentemente para nosotros. Todas estas son enseñanzas para nosotros, para nuestra conducta, nuestra forma de vida. Amén, ese carácter de nosotros, hermanos, que tenemos que vivir bregando con él continuamente, en todo tiempo, sabiendo, mis hermanos, qué hacemos o qué dejamos de hacer que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, es necesario que todos nosotros tengamos esto pendiente, que Dios conoce nuestras obras, que Dios se mueve, Dios se mueve en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de nuestros hermanos. Dios se mueve en medio de nosotros, por supuesto, y especialmente cuando estamos congregados, tenemos que tener la certeza de que es una palabra que Cristo la dijo, aún cuando andaba predicando y enseñando. Él dijo que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él estaría allí en medio de quienes sean. Amén. Si están en el nombre de Jesús, el Señor está ahí en ese medio. Amén. Bendito es Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, ¿verdad? Y que hayas probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aleluya, qué bueno, hermano. Una iglesia que estaba en el Espíritu, en esa parte. Amén, estaba en el Espíritu, pero encontramos que ellos tenían ese don de discernimiento para ver quién era real y quién era un mentiroso. Y no le daban oportunidad a esos individuos porque primero lo examinaban y entonces le daban la oportunidad de ministrar entre ellos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y habla otra vez de la palabra paciencia, porque el creyente tiene que ser sufrido y tiene que ser paciente, porque dice Cristo, en el mundo tendréis aflicciones. Así que nadie se encuentre raro cuando tiene que sufrir por Cristo. Amén. Pero otra cosa es, hermanos, que dice que en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Usted y yo estamos llamados a ser pacientes en todo tiempo, no importa la situación que estemos viviendo. Estamos llamados a ser pacientes. Amén. Bendito sea Dios para siempre. En gloria al Señor. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y esto es algo interesante. Hermanos, Dios, siempre decimos que Dios no llama vagos a su obra, a su ministerio. Dios llama gente trabajadora. A Dios le gusta ver que su pueblo sea gente dinámica, gente trabajadora, gente que estén siempre activa, hermanos, porque la vagancia no es de Dios. Entonces, la vagancia, hermanos, lo que da lugar es a que se peque. Pero nosotros encontramos un montón de ejemplos en la Biblia de que los hombres más dedicados a Dios y los hombres de más prestigio en la Biblia, por ejemplo, el caso de David.
amén, cayó en horrendos pecados, no solamente en uno, sino en pecados que se volvieron un ramilletes de pecado, o un ramillete, por así decirlo, de muchos pecados. ¿Y por qué cayó allí? Porque mientras el pueblo estaba trabajando, combatiendo, ese hombre estaba de vago en su casa, se quedó de vago en su casa. Esto, hermanos, aquí no hay rango. Todos nosotros somos siervos y tenemos que vivir como lo que somos, siervos. Por eso hay que tener paciencia, hay que tener dedicación, hay que tener humildad. Cristo nos enseña y nos dice, aprendan de mí. ¿Qué es lo que vamos a aprender de Cristo? De Cristo hay tantas cosas que aprender, pero él ahí puso la expresión y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted, hermano mío, sabe que no tiene la mansedumbre de Cristo, entonces eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo porque si no, no vamos a poder vivir la vida cristiana, no vamos a poder agradarle al Señor. Usted y yo le agradamos al Señor cuando nos sometemos en humildad, en fe, en amor, en paciencia. Dice que en benignidad, en bondad, amén. Todas son cualidades, amén, del ramillete de fruto, que es el fruto del Espíritu, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y algo más también muy interesante, hermanos, en esta noche es que dice aquí que no has desmayado, porque en este camino lo más importante, hermanos, también es que usted y yo perseveremos. Esto no es una cosa de yo empezar y de yo estar un tiempo y decir después que yo hice, que yo deshice, que yo toné y yo viré. No, esto es un asunto de mantenerse siempre fijo, mantenerse ahí en el camino, amén. Mantenerse, hermanos míos, en vivo siempre, todo el tiempo activo, amén. Que yo no nos podemos cansar, porque aquí el que se cansó se quedó atrás. Hay que seguir adelante en el nombre de Cristo, buscando esas fuerzas que vienen de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos dice aquí esta palabra, hermano? Mire, dice aquí, oiga, dice aquí que en el versículo 5 dice, recuerda, no, el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oye, es algo, hay muchas cualidades lindas en esta iglesia, muchas, y que son valiosas, y que no se pueden dejar a un lado, y que son determinantes. Pero en este camino, usted y yo tenemos que vivirnos examinando. El apóstol San Pablo nos enseñó en 1 Corintios, capítulo 10, dice, 11, perdón, si nos examinásemos, aleluya, a nosotros mismos. Es decir, cada quien tiene que vivir haciéndose un autoexamen, una autoevaluación, para ver dónde estamos parados, a ver cómo estamos caminando. Cuidado si nos falta algo, cuidado si dejamos algún detalle, porque la vida cristiana es un con todo, no es una cosa de que es un experto en una, pero un neófito en otra. No, tenemos que crecer en todo, poco a poco, al paso, confiando en el Señor, no tratando de correr ni desesperarnos, sino seguir, hermanos, amén, y seguir, pero siempre seguir y estar chequeándonos, revisándonos en todo. A ver, wow, ¿qué yo hice hoy? El día, al final del día, hermanos, uno tiene que hacer una autoevaluación. ¿Cómo me fue? ¿Qué yo hice? ¿Cómo actué? ¿Qué yo dije? ¿A quién dañé? Todo esto, hermanos, va acorde con nuestro examen que tenemos que hacer de nosotros mismos. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Y de esa manera, entonces podemos encontrar detallitos como, fíjese aquí lo que nos dice el verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Hermano, esto es algo bien sumamente importante.
Fíjese que quedaban todas las demás características. Le quedaba el ropaje, su vestimenta, el vocabulario, les quedaba los hechos, el arduo trabajo, la disciplina, el metodismo que había que seguir en la vida, todo lo llevaba a cabo, todo ese orden en todo lo que se hacía, amén. Pero se le había quedado un detalle sin darse cuenta. En el movimiento, en el corre-corre, en el trabajar, hermanos, hay detalles que no se pueden quedar. Usted puede convertirse en un mecánico grande del evangelio, una persona que hace todo mecánicamente, pero cuidado con el primer amor. Cuidado con el primer amor. Eso hay que estarse uno mismo revisando ese primer amor. ¿Qué pasa con mi vida? ¿A dónde yo estoy? Ya yo no estoy siendo igual, ya yo no siento lo mismo, ya yo no tengo la misma devoción que tenía, ya a mí no me preocupan tanto los hermanos, ya no me preocupa tanto el trabajo por la obra de Dios, el progreso de la obra de Dios, ya no me preocupa tanto, ya yo duermo tanto, ya yo no me despierto, no me levanto, no me muevo a ayunar, a orar, ya yo no estoy haciendo nada de esto, ya yo no salgo a regar tratado, a predicar la palabra, a hablarle a otro de Cristo, ya yo no busco las almas, ya me da lo mismo venir o pararme o seguir o llegar tarde al culto, ya eso me da lo mismo que llegue tarde y no importa. Ofrendar, no ofrendar para Dios, amén. Ya eso no me importa, ya no me interesa nada de esto. Cuidado, hermanos, todos esos detallitos, usted y yo tenemos que estarlos revisando en nosotros siempre, porque eso es parte de ese primer amor, de ese fuego, de ese mover que yo tenía antes, de esa fiebre, como dice la gente. Esa fiebre hay que mantenerla, hermano, esa fiebre del primer amor, ese fuego, esa devoción, amén. Eso que algunos llaman fanatismo, amén. Quisiera yo ser un fanático de Cristo todo el tiempo. Eso quisiera yo, ser un fanático de Cristo toda la vida, hermanos, amén. Y yo le exhorto a todo el mundo, no importa, mire, si es de Cristo, que usted está enamorado y que usted está vuelto un fanático, si es de Cristo, séalo, no se preocupe y no se avergüence de eso, aleluya. Que el Señor se agrada más de que usted sea un fanático de Él, que un descuidado, que un olvidado, que un dejado, que un llega tarde, ¿sabe? Que uno que ya nada le importa, que le da lo mismo quedarse en casa. Y como yo estoy leyendo el mensaje ahora por YouTube, o viéndolo por ahí, o oyendo a los hermanos orar y compartiendo con ellos, me da lo mismo congregarme o no congregarme. No. Entonces hay que revisarse, hermanos, porque mire, esta iglesia que lo hacía todo, estos hermanos, estos santos, lo tenían todo, pero habían dejado un detalle muy importante. Habían dejado a un lado el primer amor. No era que no tenían amor, pero era el primero. Porque el primer amor tiene algo que no tiene el viejo. El primer amor tiene algo, hermanos, que es algo ciego. No viene a averiguar, ni a ver, ni se está enojando por todo. El primer amor es algo especial. Y ese es el amor que Dios quiere que usted y yo tengamos siempre para con Él. Por eso dice el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aleluya. Dice, recuerda, haz memoria, ponte a analizarte, ponte a revisarte. Porque dice el apóstol, dice, si nos revisásemos a nosotros mismos, ahí es donde hay que entrar en esto. Tenemos que estarnos revisando, mirando, una mirada introspectiva, una mirada interna. Señor Jehová, examina mi corazón. Mira a ver qué hay en mí, Señor. Recuérdame, tráeme a la memoria las cosas que yo hacía, ese afecto que yo tenía, esa fuerza que yo tenía antes para buscarte, para servirte, para buscar tu rostro, amén, para orar, dedicar tiempo a ti, Señor. Dice aquí, por eso dice claro, dice,
Recuérdalo y haz las primeras obras. Oye esto, haz las primeras obras, hermanos, cuando nos convertimos, cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, que teníamos el gozo de la salvación en nuestra vida, que teníamos ese primer amor, que estábamos con esa disposición. Nada, no importa que lloviera, que anuncien por ahí por la radio, la televisión, que anuncien que va a haber una tormenta y por eso me quedo. No, si está enamorado se va porque se va, si está enamorado de Cristo, porque es al Señor que le va a servir. No quiere perderse nunca, ni un solo momento, ni una sola de las bendiciones que hay para los que buscan a Dios con ese primer amor. Amén. Eso es determinante, hermano. Dice, y entonces agrega, dice, pero dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no te arrepientes de eso, si te sigue justificando, si sigue en ese discutir y de justificarte y autojustificarte, mi querido hermano, si seguimos haciendo eso, ¿sabes qué? Que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir secando poco a poco. Y lo poquito que tenemos se nos va a ir quitando y se nos va a ir apagando. Y ese deseo por Dios y por las cosas de Dios se van a seguir apagando. ¿Y qué va a hacer? Que si nos van a interesar las cosas del mundo, los bienes de este mundo, el engaño de la riqueza, las cosas que hay en este mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Todo en la vida pasa. Lo único que permanece para Dios es el Señor. Amén. Dice, pero el que ama al Señor permanece para siempre. Amén. Usted y yo tenemos que permanecer en ese amor, en esa vida, en esa búsqueda, en ese revisarnos. No estarnos justificando y no estar enseñando que somos y que hacemos y que tenemos tantas cosas. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere ver que la persona pues verdaderamente se arrepienta, la persona se ponga en el camino con Dios y vuelva a hacer lo que hacía al principio. Amén. Amén. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Wow. Cuántas cosas preciosas, hermanos. Amén. Que Dios promete a sus hijos. Y aquí encontramos otro detalle tan interesante ya para terminar. Dice aquí la palabra. Dice, pero tienes esto, otra cosa linda más que tenía esa iglesia. Dice que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaítas, hermanos, eran obras malas. Las obras de los nicolaítas era una falsa doctrina que había trabajando adentro de la iglesia. Era un falso maestro. Según cuenta Ireneo, esas son historias que están documentadas por el mismo Ireneo, que vivió en aquellos días. Dice que ese Nicolás, que fue el padre de los nicolaítas, doctrinalmente hablando, ese Nicolás era aquel Nicolás diácono que se había elegido en el libro de los Efesios. Amén. Y en ese caso, el hombre, dicen los creyentes de aquellos días, que era un falso cristiano, o por lo menos se descarriló, pero se quedó dentro de la iglesia. Y entonces enseñaba en la iglesia que los creyentes pueden vivir una vida disoluta, una vida completamente liberta, que el evangelio
no es una religión, que el evangelio es algo que se cree y se vive, pero que uno puede hacer de todo y nada es nada. Entonces, en otras palabras, que si ya tú eres salvo, tú puedes también hacer lo que quieras y nada te va a pasar. Y entonces enseñaba eso en la iglesia, hermanos, y habían muchos creyentes que se habían descarriado y habían seguido la corriente de los nicolaitas. Por eso encontramos que en otras iglesias también, como la de Pérgamo, lo vamos a volver a ver y lo vamos a ver con más detalle a los nicolaitas, cuántas cosas hacían, se prostituían, hacían cantidad de cosas mundanas, carnales, feas, que a Dios no le agradan. Por la Biblia dice, sean santos, porque yo soy santo. O sea, el creyente está llamado a ser santo por dentro y por fuera. El creyente está llamado a honrar a Dios todos los días de su vida. Amén. El creyente está llamado a servir al Señor. Amén. A servir al Señor con testimonio, pero hacerlo de corazón. No para hacer ver, para hacer creer, sino hacerlo de corazón. Eso Dios manda esto. Entonces, ese Nicolás, pues ya sabemos que hizo esta doctrina. Amén. Y Dios, pues, le llamó la atención. Pero esta iglesia tenía la característica que aborrecía las obras de los nicolaitas. O sea que era una iglesia que tenía doctrina. Amén. Estaban descuidadas en la parte del amor. Y no por eso lo justificamos, porque ahí lo dice claro. Si no te arrepientes de eso, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, te quitaré la bendición, te quitaré mi presencia, te quitaré todo, amén. Te quitaré la luz, amén, tuya que te he dado, te la voy a quitar si no te arrepientes, pero primero le da la oportunidad de que se arrepienta, amén. Y ahora dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a la o a las iglesias. Oye, el que tiene oído, wow, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, lo que se perdió Adán allá en el huerto de Dios, pero que está reservado allá en el cielo para aquel día. Amén. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, aparece este árbol en el libro, al final del libro de Apocalipsis, donde es parte de las tantas bendiciones que Dios tiene prometidas para aquellos que le son fieles. Amén. Así que, hermanos, seamos fieles hasta la muerte, que Dios nos dará la corona de la vida. Aprendamos más, vamos a seguir más adelante estudiando las iglesias, las 7 iglesias. Amén. Ya luego vamos a estar viendo esa iglesia de Esmirna. Amén. Y luego la de Pérgamo, luego la de Tiatira, luego la de Sardis. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Luego la Odisea. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas iglesias, pues, la vamos a estar estudiando en el nombre de Cristo, así por esta vía más adelante. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos, los que se han conectado. Amén. Que Dios le bendiga. Ahí lo veo en la pantalla. Amén. Y yo sé que hay otros que se van a seguir conectando más adelante. Que Dios le bendiga. Dios seguirá bendiciendo su pueblo. Yo quiero que oremos, hermanos, en una oración especial en este momento, ya que pues Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Amén. Yo quiero que Dios bendiga con estas palabras a todo su pueblo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Dios mío, permite que estas palabras hayan llegado, Dios mío, y lleguen a cada vida, y cada uno de nosotros seamos bendecidos, Dios, por tu santa palabra. Dios mío, guarda a tu pueblo, capacita a tu iglesia cada día. Llénanos, Señor, de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Llénanos de paciencia, de dominio propio, Señor, de capacidad tuya, mi Dios, para nosotros honrarte cada día con nuestras vidas.
Gracias por todo. Recibe la gloria y la honra en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor le bendiga a todos. La paz de Dios sea con todos vosotros. Amén.